Hola muchachos, muy buenas tardes muchachos y muchachas. Buenas tardes. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 13 de octubre del 2023. Vamos a repetir el análisis que nosotros teníamos hoy, ¿sí? Esta mañana, y lo vamos a hacer desde H1. Yo quiero que ustedes noten o vean, ¿sí? Lo que analizamos esta mañana. Yo creo que fue un poquito de lo que se habló y lo que podía pasar en el precio. El mercado venía de rebotar en un order block diario y venía haciendo impulsos, ¿sí? Rompiendo estructuras internas que había dejado el precio, pero el último boss de H1 era este, ¿sí? Con mínimo y máximo en esta zona. Entonces el precio podía rebotar en este bloque para seguir subiendo. Pero al venir de un bloque de diario, yo imaginaba que el precio tomaba liquidez en esta zona, hacía un pequeño retroceso y nos rompía la estructura finalmente, ¿sí? Indicando que ese bloque a nosotros nos genera ventas. Entonces teníamos dos opciones de dos cosas que podían pasar el día de hoy. Una es que el precio respetara esta zona de breaker, ¿sí? O soporte y resistencia. ¿Sí? Fíjense que la soporte y resistencia viene desde acá, ¿sí? Es una zona en donde el precio se había entrado en un bloque, que lo podemos refinar por supuesto, rebotó una vez, rebotó dos veces, lo rompió, lo retesteó en el día de ayer, ¿sí? Hicimos operaciones alcistas en ese momento, pero ayer a la tarde el precio lo rompió con fuerza, perdón. Bueno, a partir de ahí nosotros le decimos, bueno, el precio podría hacer dos cosas, ¿sí? Y lo vamos a marcar en H1 y lo vamos a refinar en temporalidad menor. Una zona extrema, impulsora de todos los rompimientos, ¿sí? Tomó liquidez, retrocedió y recién aquí rompió con cuerpo. Y una segunda zona, la zona de breaker. Ahora, a esto lo vamos a ver en 15 minutos para que lo veamos correctamente y cuál sería el breaker real o verdadero, ¿sí? Que es importante identificarlos correctamente. Esta zona de soporte y resistencia que yo estoy marcando es el breaker anterior, que el precio lo rompe, ¿sí? Y cuando vuelve se asienta en esta zona y de acá genera compras, ¿sí? Confirmadas, y pudimos hacer algunas compras ayer. Perfecto. Pero luego de que esto ocurre, mi última estructura con rompimiento al alza era esta, y esta zona es la zona de mi nuevo breaker, ¿sí? Breaker para la Smart Money, ¿sí? Soporte y resistencia para el que opera con soporte, resistencia, línea de tendencia y demás. Este era el verdadero breaker, ¿sí? El precio también podría reaccionar ahí, es igual, ¿sí? De todas formas es una zona, pero la verdadera zona es esta, en la que el precio venía cayendo, sube, rompe estructura, en un momento de la tarde el precio viene y lo cruza con volumen, con fuerza. Entonces el precio se podía sentar en esta zona para seguir cayendo. Nosotros a las 8:45, 9 de la mañana estábamos en esta zona, sabíamos que a las 11 horas había noticias, entonces íbamos a esperar la apertura e íbamos a esperar noticias de las 11 para ver cómo desarrollaba el precio. Bien, excelente. Zonas importantes, entonces, para vender, una zona y dos zonas. Ahora, ¿el precio se podía comprar hasta esta zona? Sí, pero igual, había que dejar pasar la apertura y las noticias de las 11 para ver qué es lo que podíamos hacer con el precio. Vámonos a ir directamente a correr un poco el precio hasta la hora de apertura. 9:45, 10, 10 y cuarto. Vamos a ir a 5 minutos y vamos a ver cómo se mueve el precio en la apertura. Ahí me cambio. Bien. El precio está cerca de las zonas, ¿sí? Yo podría considerar este máximo liquidez para el precio. Liquidez para que el precio pueda llegar a esta zona y desde esta zona hacer reacción, ¿sí? Muchos me van a decir a mí que en 15 minutos esto que yo considero liquidez fue rompimiento con cuerpo y vamos a verlo, ¿sí? Lo voy a correr en 15 minutos el precio hasta apertura. Total, lo importante vendrá después. El precio se asienta en el breaker, justamente, y a partir de ahí empieza a caer.
De momento no hay rompimiento con cuerpo, ¿sí? Posiblemente en Ninja, y creo que fue así, había 1 milímetro de cuerpo por encima de ese máximo, y uno podía pensar de que esta zona y esta zona pasaban a ser importantes para vender, para comprarse e ir a buscar el oro de lo extremo, ¿sí? Está bien pensado. Pero el precio, la realidad es que me está rebotando en un breaker y está queriendo hacer impulsos bajistas. Entonces yo me voy a ir a 1 minuto y ver qué es lo que me hizo la apertura, ¿sí? Fíjense que apertura, ¿sí? Yo tenía todo un impulso alcista, el precio hace un retroceso, un impulso que me toca la zona, listo, me tocó la zona, yo considero que esa zona es la zona de breaker y el precio podría me romper estructura a bajista y efectivamente es lo que hizo el precio, me rompió esta zona, me hizo un boss en 1 minuto, ¿sí? Y esto pasó a ser una toma de liquidez, un swift por así decirlo. Vamos a anotarlo cuando me deje marcar acá, ¿sí? Esto es el swift. Bien, de todas maneras a nosotros nos faltaba noticia a las 11 de la mañana, entonces yo no podía operar todavía. ¿Qué puedo estar pensando? Y que el precio se está metiendo en la mecha, ¿sí? Y a partir de ahí va a seguir bajando. Bueno, que me lo confirme, ¿sí? Si realmente estás metiéndote en la mecha y a partir de ahí querés bajar, y bueno, vení y rompeme este mínimo para yo tener mi segundo rompimiento y decir, bueno, sí, nos vamos para abajo y vamos a esperar bajistas. Bien, vamos a refinar en 1 minuto estas zonas. La última zona con ineficiencia ahí. Vamos a refinar esta zona también. Última zona con ineficiencia acá. Perfecto. Estas zonas que están abajo son las de un hipotético rompimiento de estructura acá, ¿sí? Ya lo vamos a ir a ver. Yo creo que sí se dio y se dio en todos los gráficos, pero ¿cuál es la importancia? El precio venía de tomar un breaker y venimos de una tendencia muy bajista, entonces ya vamos a ver qué decisión podemos tomar ahí. Este rompimiento, si es que se dio, nos está condicionando la operativa de hoy. Bueno, vamos allá, vamos a seguir el precio, a ver qué es lo que hizo. Hasta las 11, que sean las noticias. 10:49. Fíjense cómo el precio entró a lo último de la mecha. Y a partir de ahí son las 10:57, ya venía la noticia. Vamos a ver qué sucedió con la noticia. Noticia. Perfecto, hasta con gap lo dejo, ¿sí? De momento el precio no me está rompiendo con cuerpo y no me está confirmando que nos vamos para abajo. Vamos a seguir corriendo. A ver cuándo lo hace. A ver, todavía no. Perfecto. El precio me rompe con cuerpo, me confirma de que esto se va para abajo. Entonces, nosotros qué podíamos pensar? Y podíamos pensar que el precio podía venir a esta zona, ¿sí? Importante, que tiene un gap, que si bien está cubierto, pero podía ser liquidez. Marco la zona, ¿sí? Y vamos a ver qué ocurre. Antes de seguir, vamos a pasar por 15 minutos a ver si efectivamente el precio nos había roto con cuerpo la zona. Y fíjense ustedes que sí lo hizo con cuerpo. Entonces, eso a mí me está diciendo, no, Gaby, ahora el precio va a venir a estas zonas o a esta de abajo que tienen eficiencias también y a partir de ahí el precio va a reaccionar al alza para ir a buscar el extremo. ¿Sí? Eso es lo que se podía pensar. Y es correcto. Pero a partir de este bloque, ¿cómo es mi tendencia? Bajista. El precio hizo un retroceso, intentó caer y no pudo. Volvió a subir, ¿sí? Acá dice que me rompió con cuerpo, pero nos tocó la real breaker, porque si nosotros hacíamos así, acá también había tocado. Pero este era anterior, ¿sí? Era de este movimiento. El nuevo breaker es ese. Entonces, a partir de este breaker, el precio podía caer y no llegar a esta zona. Y como segunda cosa que yo les digo, ¿acaso cuando que se lo he explicado muchas veces, cuando el mercado viene siendo alcista y me rompe una estructura,
Normalmente no hace un pequeño retroceso y empieza a hacer escaleritas así como se lo estoy mostrando, ¿sí? Para dejarme una zona libre para que cuando esto cumpla con su objetivo de mitigar algún mínimo macro, el precio empieza a hacer su retroceso a esa zona para volver a caer. Entonces, viendo esto, perdón, ahí está, viendo esto, ¿sí? Y mirando esto, esto podría ser exactamente lo mismo, que esta zona quede sin mitigar, porque si el precio me está reaccionando en un bloque diario, yo imagino que va a ir a mitigar el mínimo diario que me debe desde hace mucho. Entonces el precio podría ir a mitigar el mínimo diario. Entonces, esto es un simple retroceso para rebalancear el precio en esta zona y a partir de ahí podía caer. Entonces, si yo tengo doble confirmación de un minuto en esta zona, en donde yo ya puedo empezar a buscar ventas y ver qué pasa en esta zona, si reacciona o no, si no hay confirmaciones en esta zona, yo no voy a cerrar ningún trade que me haya salido, que haya podido entrar en ventas. Dicho esto, vamos a ir a un minuto. ¿Sí? Y acá pasa exactamente lo mismo, muchachos. Muchachos y muchachas. Traders, les voy a decir desde ahora. Pasa exactamente lo mismo. El mercado entra al breaker, hace un impulso que me hace un rompimiento estructural, vuelve, posiblemente te sea liquidez para la mecha, se adentra en la mecha y hace un rompimiento acá, un segundo rompimiento. Ese es mi segundo boss. Bien, excelente. Bueno, ahora esta primera zona sería la zona en donde nosotros deberíamos de poner la operación ya con doble rompimiento confirmado. Acá nosotros podíamos operar. Y vamos a ver qué sucedió acá. Y yo quiero que entiendan, ¿sí? Que cuando el precio da un impulso, en este caso desde el breaker, es un órdilo. Es un órdilo. En este caso es un órdilo en quiebre. El precio acá debería de retroceder, ¿sí? A esta zona que nosotros queremos. Ahora, si el mercado empieza el retroceso, como lo estamos viendo, el mercado empieza a retroceder, ¿sí? Pero en algún momento se da vuelta y ¿qué pasa? No pasa nada, nada, está. Nos rompe la estructura. A ver, no llegó a romperla. Vamos allá. Seguimos. Bien. Acá el precio nos rompió. Todavía no. Un par de velas más. Vamos a ver. Excelente. Fíjense, el precio lo rompe estructura por tercera vez. ¿Sí? Ahora, yo tengo un rompimiento. El precio ya fue a su zona Mediscom. Tengo un segundo rompimiento, pero el precio no llegó a su zona. ¿Sí? Y a partir de ahí comenzó a caer. Bueno, aparentemente todavía no es el rompimiento. Vamos a dar una vela más. Listo. Rompe la estructura por tercera vez. Entonces yo digo, uy, ¿ahora cómo es acá? Si el mercado ya viene cayendo, me rompe la estructura acá. Este es el mínimo y este es el máximo. Bien, el precio es un retroceso, pero Gaby, ese retroceso no llega al 50% del bloque. Entonces está en deuda. Fíjense que no llega. Entonces todavía el precio puede venir acá. Bueno, bárbaro. Hasta ahí está todo bien. Y es esto en donde yo les quiero enseñar o les quiero mostrar, ¿sí? Lo nuevo. No lo nuevo, sino algo que podía pasar. Bien. Y bueno, quiero que lo veamos. El precio hace un impulso y se adentra en el bloque que uno tiene marcado porque vio el rompimiento estructural allá arriba. ¿Sí? El mercado hace un retroceso que comienza a hacer. ¿Sí? Fíjense cómo va impulsándose. Pero a partir de ahí se vuelve. Vamos a dar una vez más. Rompiéndonos por segunda vez la estructura. ¿Sí? Lo hizo con la vela blanca. Fíjense, dos rompimientos estructurales. Dos. Entonces, ¿qué podíamos pensar nosotros? Bueno, el precio se está sentando sobre esto y si me rompe esta zona, el precio podría decir, bueno, a partir de ahí empiezo a caer. Sin embargo, la tendencia del precio, tanto acá como
la macro era bajista y veníamos de un order block decisional, breaker, un order block en quiebre, que podía hacer que el precio fuera para abajo. Entonces nosotros mirábamos esto con atención, pero esperábamos rompimientos estructurales dobles para decir, bueno, ahí vamos a meternos. Cuando el precio vino y me tomó esta liquidez, ¿sí? Eso era liquidez para mí, yo decidí entrar en ventas. Yo tenía este rompimiento con este máximo que está acá, este máximo, a ver si lo puedo marcar, acá está, este máximo que estaba acá y el mínimo que me había dejado. Bien, y yo decía, bueno, el precio viene haciendo impulsos alcistas, independientemente de que esté sentado en un order block, yo no me va a importar. Si el precio quiere ir para arriba, que me rompa este máximo. Pero si el precio de ahí quiere bajar, no me va a respetar esta zona. Entonces, ¿qué decidimos hacer nosotros? O yo particularmente, puse una orden de venta así, en esta zona. Disparé una orden de venta en la ineficiencia y me protegí por el máximo. Directamente, sin renegar, yo hice exactamente eso, ¿sí? Creo que le puse 21 o 22 puntos y disparé. ¿Y dónde puse mi TP? Yo me voy a ir a 15 minutos y voy a ver en dónde podría estar mi salida. Y mi salida, o lo que a mí más me gustaba hacer, era venir a buscar el mínimo este. A ver si lo vemos, este mínimo. Yo quería venir a buscar ahí la operación. Porque para mí el día era bajista, ya venía a rebotar en el break, entonces yo no le iba a dudar a eso. Bien, vamos a volver a un minuto, ya tengo marcada la salida. Entonces yo me metí en operación. La pasé tarde, porque sinceramente esto es algo que yo lo decidí hacer, pero era por ahí no muy claro para que lo hicieran todos. Solamente algunos iban a hacerlo. ¿Sí? Alguien que tiene un poquito más acostumbrado al ajo, o a saber de que estos primeros movimientos que rompen estructura normalmente se quedan sin mitigar, porque si el precio fuera a romper, por ejemplo, este mínimo, en algún momento va a hacer reacción para venir a mitigar este bloque que quedó sin mitigar, hasta donde hay gap y todo. Entonces lo deja para el futuro. Mientras tanto, el precio sigue haciendo escalerita, como ya les mostré hace un rato. Perdón, no, este sí, bien. Bueno, vamos allá, vamos a seguir con lo que les quiero mostrar. Entonces yo me decidí meterme en la operación sin dudarlo y sin importarme que el precio esté tocando un bloque. Yo entré en operación, la cual se empezó a desarrollar correctamente hasta dando reentradas, ¿sí? Fue haciéndolo, ¿sí? Ya se pasó este bloque de largo, entonces el decisional nada. Y a ver, hay bloques que van a tener mucha importancia y bloques que van a tener menos importancia. Yo entiendo que nosotros acá vimos rompimiento con cuerpo, pero este bloque o ese breaker era importante para una tendencia bajista. Y el precio efectivamente hizo eso, no respetó ninguno de los bloques que nosotros teníamos marcado, ni nos dio confirmación ni nada, y terminó cerrándome la operación en TP. Excelente. 113 dice ahí, si nosotros hubiéramos ido un poquito más agresivo y hubiéramos tomado en la liquidez y nos hubiéramos saltado la ineficiencia que había antes, y quizás nosotros hubiéramos hecho una operativa mucho más linda, ¿sí? Un order de 11 puntos y hubiéramos buscado casi el 1.749. Esto, como ya les dije muchas veces, backtestearlo, muchachos, hacer backtesting de esa forma de entrar. ¿Sí? Muchas veces yo le digo tomen orden lo más ineficiencia, pero el stop siempre tiene que ir o debería de ir en el máximo, y ya les voy a mostrar otro ejemplo, por las dudas que el precio quiera ir a tomar la última liquidez que le queda, ¿sí? Entonces, ¿cómo hubiera sido mejor tomar la operación desde la liquidez hasta el máximo? De esta manera. Y ahí nosotros hubiéramos hecho un trade mucho más lindo. Bueno, a partir de ahí, y me voy a ir a 15 minutos,
el precio ya me estaba rompiendo estructura, ¿sí? Y me estaba dejando un máximo y un mínimo, y esto se transforma en un boss de 15 minutos. Ahora, yo hoy les comenté o les mostré que yo tenía todas estas zonas con bloque. Para mi criterio, en este momento, pasaban a ser zonas de reacción para seguir cayendo, ¿sí? Y esta era otra zona importante que nosotros teníamos marcada. Ahora, vamos a ver qué sucede acá, ¿sí? Y en el caso de que acá haga una reacción, vamos a buscar vender, ¿sí? Nos vamos a un minuto y les voy a mostrar qué es lo que sucedió, ¿sí? Tranquilamente el precio se podía dar vuelta porque recuerden que me está rompiendo la estructura y podía venir a esta zona, pero la tendencia es muy bajista, así que vamos a accionar a lo que el precio nos diga. Vamos a seguir corriendo a ver qué hizo el precio. El precio sigue bajando como si nada pasara. Excelente. Fíjense lo que nos hace el precio en esta zona, ¿sí? Llega a la liquidez, a la primera liquidez, y vamos a ver cómo reacciona, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros para que esa liquidez a nosotros nos pusiera en compras? Y debía de mitigar este alto, ¿sí? Que es el último que ocurrió. Ahora, a partir de ahí el precio la toma, intenta caer, pero no retrocede para nada. Lo único que hace es seguir cayendo. Bien, y fíjense que el precio, si intenta ir para arriba y me vuelve a romper estructura. Vamos a verlo. Bien, listo, perfecto. El precio nos volvió a romper estructura en esta zona. Bueno, entonces lo que nosotros teníamos como liquidez, esto es un boss y esto es un boss. Bárbaro. Ahora, lo que nosotros tenemos marcado como liquidez, el precio cuando la toco hizo una pequeña reacción, pero siguió cayendo. Así que eliminamos esa zona porque el precio sigue teniendo una tendencia bajista. Ahora, fíjense lo importante de esto, de lo que estamos viendo acá. Nosotros tenemos impulso, retroceso e impulso, ¿sí? Acá el precio nos hace un rompimiento. Ahora la pregunta interesante viene acá. Este retroceso, ¿fue profundo o fue la zona que debería de haber ido por encima del 50% para decir que esa zona está balanceada? No, no llegó. Entonces esto es entrada para mí. Yo ya sé que en esta zona yo tengo liquidez, ¿sí? Porque el precio no me llegó a la zona correcta para empezar a caer. Así que esto, que está acá, es liquidez para el precio, ¿sí? ¿Tengo ineficiencia por encima? Sí, tengo ineficiencia. ¿Hay aceleración del precio? Sí, hay aceleración. ¿Tengo segundo rompimiento? Sí, tengo segundo rompimiento. Ahora, yo no podría decir, bueno, este bloque tiene imbalance, liquidez previa, rompimiento estructural, ¿sí? Y este es el máximo. Y acá está el backtesting que uno debe de hacer, ¿sí? Entro en el bloque S y me protejo en esta zona o me protejo en el máximo. O descarto esta zona que tiene ineficiencia y me voy a buscar más vale la zona extrema, ¿sí? O 79% del FIBO o el 88% del FIBO, o achico de esta manera para que yo pueda entrar más arriba con un stop mucho menor y a partir de ahí desarrollar el precio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a saber esto? Y haciendo backtesting. Fíjense, en esta operación yo había entrado en la ineficiencia, que ¿dónde estaba? Déjenme encontrarla, acá. Yo había entrado en la ineficiencia, ¿sí? Pero el precio me había llegado hasta ahí, se había caído de nuevo, rompiendo una estructura. Esta era la liquidez. Entonces debería de entrar yo para entrar mejor y debería haber hecho mi entrada en la liquidez. Pero decidí ir en eficiencia. Y por eso yo tuve un stop mucho más grande en tamaño que si hubiera entrado así hubiera hecho un 7.8, un 1.7.
Definitivamente yo entré mucho más abajo, pero sí me protegí por el máximo e hice un 1.3, un 1.4. Casi un 1.4 fue. Bueno, mismo caso para esto. ¿A dónde entro? ¿Entro en la liquidez? ¿Entro en la ineficiencia? ¿O tomo el bloque extremo y me la juego ahí? La respuesta está en el backtesting, muchachos. Si yo hago backtesting, voy a saber a dónde puedo ir a buscar ese precio. Ahora, sí sé cuál es mi TP, por ejemplo. Ese es mi TP. Lo que yo necesitaba saber, y nos vamos a ir a una hora para ver esto. Yo necesitaba saber a dónde entrar. ¿Por qué yo considero que este es mi TP? Este. ¿Sí? Ese grande ahí. Porque ese movimiento es el último, ¿sí?, que me rompe la estructura. Por debajo tengo liquidez. Esta es liquidez. Esto era un order block de H1. Y este es un order block decisional que también lo teníamos marcado, que nos rompía la estructura. Entonces, una siguiente zona en la que podría reaccionar el precio era esta. Yo no le puedo pedir el precio de vámonos hasta la China porque no, yo tengo que ir de zona en zona. Entonces, yo ahí, y bueno, no lo voy a poder marcar acá, yo debía de poner mi TP en esa zona, porque esa es la zona más correcta, más óptima para que yo me salga. Excelente. Bueno, vamos a correr el precio y vamos a ver si es esta operación o si es la próxima o si es la operación desde la liquidez, cómo hubiera quedado mejor. Bien, imagínense que nosotros lo tomamos ahí y hasta esta zona es 1.239. Es 1.2, es una operación bárbara, ¿sí? Entonces uno tiene que tomar decisión. Lo que yo quiero que veamos o que nos demos cuenta es de la configuración. Doble rompimiento de estructura. No me respeta una zona de liquidez interna. El precio se da vuelta y vuelve a caer. Entonces me sigue diciendo me voy para abajo. Y en lugar de hacerlo tan acelerado, lo está haciendo en escalerita, como lo hizo hace un rato. Entonces yo puedo entrar. Esta es mucho más clara que la anterior. Pero tienen las mismas cosas. Tienen liquidez, tienen doble rompimiento, tiene un retroceso que no es profundo. Entonces yo podía tomar la decisión y entrar. Ahora, ¿cómo tomo? ¿Tomo desde la liquidez o tomo desde el bloque extremo? Y vamos a ver cuál es la respuesta para esta entrada. Pero yo sí estoy seguro que el precio va para allá arriba. Bien, fíjense que el precio nos entró en la liquidez, ¿sí? Bárbaro, decimos, qué bien, entró en la liquidez, ¿sí? Pero el precio siguió subiendo y nos entró en el orden de lo extremo, ¿eh? Les voy a mostrar, si nosotros hubiéramos puesto la orden en el orden de lo extremo, cómo estaríamos adentro de la operación. Y vamos a ver qué sucedió a partir de ahí. ¿Alguna duda de que esto fue un TP hermoso de un 1.555? Pero si yo hubiera venido hasta desde acá, desde la liquidez, hubiera hecho un 1.2,4. Ambas operaciones eran correctas y le sumaban al día. ¿Sí? Era correcto hacer esto. Entonces, esto es una configuración que yo se las vengo explicando hace rato, en donde si se da esto, el precio va a mitigar su zona, la zona que había dejado sin mitigar, y va a hacer el movimiento. Hubo confirmación en esta zona, si ustedes se fijan, el precio en todo este impulso había hecho muchos fractales, por así decirlo, ¿sí? Y lo vamos a hacer así a grosso modo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ustedes vean que las mechas son más bajas que las anteriores. Así que impulso, retroceso, impulso que no me logra a romper el máximo y a partir de ahí rompimiento estructural. Bien, excelente. Entonces ahí está la confirmación de que el precio pudo hacer el rompimiento de estructura. ¿Cómo fue? Acá. Voz alcista y rompimiento estructural en esta zona. Cuando el precio me rompe la estructura, ¿yo qué debo hacer? Y marcar bloque más ineficiencias.
había bloque más ineficiencia por arriba, nada. Entonces yo podía marcar el bloque más ineficiencia y sería ahí. Y ahí puse mi orden, muchachos. Yo así, exactamente así como lo estoy marcando, yo puse mi orden. ¿Qué hizo el precio? Me retrocedió hasta esta zona. Vamos a correr esto para allá, que ya está visto. Me retrocedió esa zona, ¿sí? Sin llegarme el bloque, y a partir de ahí empezó a volver. Digo, bueno, me dejó la liquidez previa para eso, bárbaro. Cuando el mercado me hace el segundo rompimiento, dije, ya está, el precio no vuelve más. Para cuando el precio llegó por esta zona, fíjense que son zonas de reacción, ¿sí? Pero no para romper la estructura. Una zona de reacción para seguir cayendo. Y así fue haciendo. Y bueno, se fue sin retroceder correctamente a donde yo esperaba que retrocediera. Entonces el día de hoy esta operación no la pude meter, pero sí metí la primera, ¿sí? Esta. No con ese ratio, sino que con un ratio menor. Lo metimos así más o menos. Sí, unos 3 y medio. Era casi 1,4, así que yo debo haber puesto un poquito más arriba. Porque yo creo que era 1,4. No me acuerdo bien el número ahora. Pero, ven, dos formas de entrar totalmente iguales, ¿sí? Esta con esta, y las dos dieron un profit bajista, independientemente de lo que el mercado me podía decir en 15 minutos, que era que el precio me había roto con cuerpo en esta zona y debía de empezar a caer a esta zona para seguir subiendo. Eso no iba a ocurrir. El precio viene de diario y viene con una tendencia muy acelerada bajista y pasó exactamente lo mismo. Esto simplemente fue una toma de liquidez para seguir rompiendo estructuras. Hubo dos entradas que se pudieron haber tomado, una dentro del horario operativo y otra por fuera. La otra fue a la 1, a la 1:30 más o menos, que también se podría haber tomado. Yo esperaba confirmación, pero no me la dio. Si hubiera entrado agresivo, hubiera hecho por lo menos el 1.2 y el 1.5 o el 1.6 si la tomábamos bien en el extremo. Bueno, muchachos, esa fue la operativa de hoy. La verdad que no sé qué terminó haciendo el precio. Yo a las 2 me levanté y me fui, ¿sí? Pero vamos a correrlo a ver qué decidió hacer después. Bueno, y ahí está. Seguimos en las zonas y fíjense que el precio se está adentrando en una zona importante. El precio me rompe estructura y me está retesteando este bloque que está acá y sigue teniendo intenciones de seguir cayendo. En ningún momento deja de tener esas intenciones, ¿sí? Creo que estamos en 15 minutos. A ver en uno cómo se vio eso. Hay intenciones de seguir cayendo el precio. Sí, fíjense. Después de toda esta bajada que hizo el precio, me rompió la estructura de un minuto en esta zona, dejándome zonas importantes por esta zona. Esta era una, por ejemplo, que el precio podría llegar. Aparentemente no llegó, vino hasta esta zona, que es una zona de rango, por así decirlo, que rompe la estructura, y ahí es donde se mete el precio. Le toma liquidez a eso y a partir de ahí empieza a caer. ¿Qué se espera del precio? Y que venga a mitigar mínimo otra vez, ¿sí? Ya que haga lo que quiera, mañana veremos cómo estamos posicionados y qué vamos a operar. Pero de nuevo lo mismo, muchachos, de nuevo lo mismo. Rompimiento de estructura, lo vamos a ver en 5. En 5 seguramente es más claro. Ahí está, ¿sí? No había imbalance, pero había order block en esta zona, en donde el precio reacciona a la toma de liquidez y comienza a bajar a buscar este mínimo. Bueno, eso es todo. Esa fue la operatoria de hoy, ¿sí? Fue un poco rara y difícil para que una persona que no tiene mucho Nasdaq o viendo mucho Nasdaq de una forma siempre similar, pueda verlo, pueda tomar esas operaciones. El Smart Money es muy subjetivo en cuanto a zonas, porque te va dejando zonas sin mitigar, ¿sí? Uno tiene que ir entendiendo el por qué deja esas zonas sin mitigar para después tomar decisiones. Ahora, si el precio me dejó esa zona, pero me siguió haciendo rompimientos estructurales a la baja, y yo debo acompañar al precio, ¿sí? A lo que está haciendo. Y si es stop, el precio me cambia de dirección y sé que debería de operar hasta la próxima zona. Entonces
tomar las decisiones correctas hacen que uno pueda hacer profit cuando se sienta a operar en el día operativo. Bueno, nada muchachos, esa fue la operativa de hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden darle me gusta, de suscribirse al canal si les gusta este contenido. Y en la descripción les voy a dejar el canal de Telegram para que ustedes puedan unirse, en donde nosotros tenemos un contacto más directo, hacemos los preanálisis de mercado, como lo hicimos hoy, ya previendo que podría rebotar en esta zona el precio. Y nada, vamos agrandando esta comunidad, la verdad que es muy linda gente. Así que les agradezco a todos por ver el video y nos vemos, bueno, mañana a las 14 horas va a estar subiéndose el video educativo, por así decirlo. Creo que va a ser finalmente MetaTrader 4. Vamos a dar una clase del uso del MetaTrader 4. ¿Sí? El domingo estaremos subiendo el análisis de mercado en todas las temporalidades utilizando los conceptos de la Smart Money Concept. Y el lunes volveremos con los videos de la operativa diaria, el backtesting, ¿sí? Que hacemos todos los días. Muchachos, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo el día lunes. Que tengan ustedes muy buenas tardes.